La fecha de transmisión de este programa, al igual que la bancada de Aspade con la que debatirá el candidato, fueron previamente sorteadas en el Tribunal Electoral el 26 de febrero de 2019 en presencia de un representante de cada candidato. Buenas noches, Panamá. Les doy la bienvenida al espacio donde los jóvenes serán los protagonistas al debatir con los candidatos presidenciales sobre políticas públicas dirigidas a la juventud. La Asociación Panameña de Debate, presentes en 110 colegios a nivel nacional, tiene como objetivo principal la construcción de un Panamá que debate. En esta ocasión, Aspade busca promover un voto informado y a conciencia. Según el padrón electoral, 29.9% de los votantes son jóvenes entre 18 y 30 años. Analistas políticos consideran que el voto joven será determinante en estas elecciones. Es momento de presentarles a la candidata presidencial y los miembros de su equipo que debatirán junto a Aspade. Ana Matilde Gómez, candidata a la presidencia por libre postulación. La acompañan los jóvenes René Guillén González, 25 años, sociólogo, coordinador nacional para el Movimiento de Jóvenes Independientes por un Panamá Diferente. Chantal Vianet Subía, 26 años, abogada, coordinadora provincial de Panamá para el Movimiento de Jóvenes Independientes por un Panamá Diferente. Los que conforman la bancada de Aspade son Antonio Alberto Vargas, 28 años, abogado con maestría en Derecho Laboral y joven empresario dedicado a la ganadería. Juan Ramón Arosemena, 24 años, licenciatura en Finanzas y Administración de Riesgo, y ha participado en investigaciones académicas relacionadas a economía, finanzas y gobernabilidad. Juan David Rojas, 24 años, licenciado en Logística y Comercio Internacional, joven emprendedor. La mecánica para el debate es la siguiente. Contamos con dos bancadas, una conformada por el candidato presidencial y los dos jóvenes miembros de su equipo de trabajo, y la bancada integrada por miembros de la Asociación Panameña de Debate. Bajo la premisa principal, la bancada de la candidata por libre postulación, Ana Matilde Gómez, contará con 7 minutos para exponer y explicar las propuestas de su plan de gobierno dirigidas a la juventud. La bancada de Aspade contará con 4 minutos para argumentar o refutar lo planteado por la bancada de la candidata. Ambos equipos tendrán la libertad de escoger el orden de las intervenciones y la distribución del tiempo entre sus integrantes. Estamos listos para iniciar y la premisa principal del debate es la siguiente. ¿Consideras que el plan de gobierno de Ana Matilde Gómez responde a los retos y necesidades que actualmente enfrentan los jóvenes en Panamá? Tiene la palabra la bancada de la candidata presidencial Ana Matilde Gómez con 7 minutos. Adelante. Muy buenas noches. El año pasado la República de Panamá fue declarada el país más rico de América Latina con un Producto Interno Bruto per cápita de $15.000. Sin embargo, somos entre los 10 países más desiguales del mundo y somos el 4º país con mayor desnutrición infantil en la región de América Latina. Nuestra población realmente tiene grandes desigualdades. La juventud no escapa a esto. Aproximadamente 1.700.000 panameños tienen menos de 35 años, pero el desempleo, que está alrededor del 6%, cuando tiene rostro de ese joven, está en un 16.5%. De 119.000 jóvenes en el país tenemos que ni estudian ni trabajan. Y una de las más grandes o humillantes concesiones que le hace la República de Panamá a la delincuencia y al crimen organizado es que 6 de cada 10 panameños estudiantes abandonan la escuela. Definitivamente que las políticas públicas que nosotros vayamos a emprender o que propongamos en el plan de gobierno tiene que contemplar la posibilidad de incorporar a los jóvenes en 2 aspectos. Uno, mantenerlos en el sistema educativo hasta terminar y tener las posibilidades incluso de hacer una licenciatura, una especialidad o hasta un doctorado. Y por el otro lado, insertarlos en el mercado laboral porque la mayor parte de nuestros jóvenes están quedando en pobreza. ¿Chantal? Claro que sí. Una de nuestras propuestas en tema de educación, salud, cultura y deporte están muy complementados y van de la mano al Decreto Ejecutivo 393 del 15 de septiembre del 2015, dando así a entender la importancia de las políticas públicas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Dando así, nuestra candidata presidencial, Ana Matilde Gómez, presenta el tema de educación muy afín, más que nada porque nosotros estamos implementando el 6% del
Producto Interno Bruto, de acuerdo a la Ley 47 de 1946, específicamente en su artículo 266, en el que especifica que el 6% debe ser lo mínimo para poder invertir. Una cosa muy importante que tenemos en nuestra propuesta es que las escuelas rancho para el 2016 habían y existen, 1.080 escuelas rancho, por lo que realmente es importante atacar esta problemática que a muchos de jóvenes están cortándole las alas porque no tienen la facilidad educativa. Por otra parte, es importante involucrar todos los autores del sistema educativo para poder mejorar estas políticas públicas, de acuerdo al objetivo número 4 de los desarrollos sostenibles. De igual forma, también es muy necesario poder implementar que nosotros estamos presentando una educación obligatoria y gratuita de acuerdo a la Ley 38 de 1995, porque es importante rescatar aquellas cosas que ya están plasmadas y que hay que ponerlas en ejecución. Lo importante es también que todos los estudiantes que han desertado en el tema escolar, aproximadamente son 14.000 estudiantes. De estos y muchos otros más, han reprobado 17.124 y es una cantidad preocupante, por lo que nosotros consideramos que es importante poder dar becas a los estudiantes a que puedan alcanzar eso que ellos tanto anhelan. Las becas. Buenas noches. El componente juventud del Movimiento por un Panamá Diferente está en plena construcción. A nivel nacional, miles de jóvenes se nos acercan y nos dicen cuáles son sus problemas, cuáles son sus reivindicaciones, y a pesar de que somos una nación que está dividida en varias provincias, la mayoría de los problemas de los jóvenes están dentro de un común denominador. Uno de ellos es el desempleo, la mayoría está con problemas educativos y acceso a la educación, sobre todo en las áreas rurales, y la falta de cobertura de la universidad, por ejemplo, la Universidad de Panamá en las áreas comarcales, y la falta de transporte y vías de acceso que hay. Invertir el 6% del PIB en educación garantizaría la existencia de toda esa infraestructura. Pero como el componente educativo no es el único problema de la juventud panameña, también tenemos el componente laboral. Y para el componente laboral, el Movimiento por un Panamá Diferente, la candidata Ana Matilde Gómez, tenemos una oferta concreta en torno al problema laboral. Tenemos así una oferta de 20.000 becas al año para los trabajadores aprendices, para que puedan entrar a la universidad, pero a la vez poder trabajar. La propuesta es que el sector privado y el gobierno compartan 50% el sector privado, 50% el gobierno, para que estos jóvenes puedan estudiar, puedan trabajar. Y en otro programa de becas también, los profesionales aprendices. Vamos a contratar a todos los graduados de las universidades que no pueden conseguir o insertarse inmediatamente en el mercado laboral con una oferta mayor de $800 para que por un año puedan adquirir la experiencia necesaria, porque cuando van a buscar trabajo le dicen qué experiencia tiene y cómo van a tener experiencia si no han tenido oportunidades. La propuesta concreta es ayudarlos a que, a partir del pago de una cuota diferenciada, es decir, un 5% de su salario distinto a los demás, puedan cotizar en la Caja de Seguro Social, lo cual inmediatamente los va a convertir en sujeto de crédito y los va a ayudar a salir de la pobreza, porque después de ese año, ya con esa experiencia, podrían entonces convertirse en sus propios emprendedores o ir al mercado laboral. En conclusión, en la propuesta de un Panamá Diferente, que ha ido construyendo a lo largo de un año y por todo el país una oferta electoral de más de 300 candidatos a distintos cargos de elección popular, es que tenemos que apostar por la reactivación económica mientras hacemos la gran reforma del Estado a partir de una asamblea constituyente, para lo cual vamos a consultar al pueblo panameño a través de un referéndum si quieren o no esta constituyente. ¿Por qué? Porque el modelo político del país está agotado y a partir del colapso del diseño de la arquitectura política, todo lo demás es mucho más difícil de transformar. Muchas gracias. Es el turno de la bancada de los jóvenes de ASPADE. Tienen 4 minutos. Adelante. Buenas noches. Quiero saludar a toda la teleaudiencia, en especial a la bancada A, con quien nos acompaña la candidata a la presidencia, la señora Ana Matilde Gómez. Para nosotros es muy importante como jóvenes que se toque el tema de educación, porque creemos y consideramos que la educación es la única herramienta que puede cambiar vidas y que puede producir un verdadero desarrollo sostenido y sostenible a largo plazo para un país. La candidata ha planteado principalmente como la propuesta 1 en temas de educación, que es lo que quiero enfocarme yo en esta oportunidad,
es a incrementar la inversión en educación, situándola en el 6% del Producto Interno Bruto del país. Como mencionó la bancada A, esta es una iniciativa ya existente y que está contemplada en la Ley Orgánica del Ministerio de Educación, introducida esa reforma en 1995. La pregunta para nosotros es, como jóvenes, ¿dónde están los aspectos relevantes de la propuesta a efectos de poderla ejecutar? Esta disposición del 6% del Producto Interno Bruto no solamente se contempla en Panamá, sino ha sido lineamientos planteados por la UNESCO para que se implementen en los países como una oportunidad de desarrollo. A nosotros nos llama poderosamente la atención que la candidata no toca en el material que nos hizo llegar a nosotros en ningún momento algún cambio dentro de la gestión administrativa del Ministerio de Educación muy puntual. Si bien es cierto, se menciona que se va a implementar el Compromiso Nacional por la Educación, dentro de la mesa temática sobre gestión administrativa o sobre el tema del MEDUCA, la recomendación es hacer una reestructuración de esa gestión administrativa producto de que es un gran desafío, ya que recordemos que para el año 2019 hay un presupuesto aprobado de casi 2.400 millones de dólares. Solamente 500 millones de dólares van destinados a temas de infraestructura y los 1.900 millones restantes se van a temas de funcionamiento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confiar que realmente la candidata va a implementar una reforma estructural completa si todavía tenemos un monstruo como es el Ministerio de Educación, de la cual ella ha manifestado en muchas ocasiones que está politizado y que hay que reestructurarlo de una manera integral? A nosotros también nos llama la atención que no se contemplan como aspectos relevantes y factores asociados a atacar en el tema educativo el problema de la educación sexual, que es un tema alarmante. ¿Cómo vamos nosotros a garantizar la no deserción escolar solamente enfocándonos en un tema de inversión que no garantiza necesariamente, primero, ni la calidad de la educación, ni segundo, que los estudiantes no deserten? Entonces, además de eso, también consideramos que debe la candidata, y su propuesta no satisface las necesidades y retos de los jóvenes, puesto que no atiende un factor real en Panamá, y es el tema de la delincuencia y los jóvenes en la participación de las mismas. Ni tampoco plantea el problema del acceso a la educación. No solamente es construir escuelas en áreas de difícil acceso con el dinero del Producto Interno Bruto, si es 6, si es 7%, 8% o más, sino que hay que garantizar otros aspectos fundamentales, el acceso a esas áreas que, por ejemplo, la construcción de carreteras no es competencia del MOP, que garanticen la luz tampoco es competencia del Ministerio de Educación. Hay otros factores que tienen que estar muy bien planteados y estructurados de manera ordenada para que podamos garantizar eso. Y quisiera concluir con este tema que es preocupante para nosotros, porque consideramos que la educación nos va a garantizar realmente el desarrollo social, económico de este país, no nada más un tema de inversión, un tema de infraestructura, sino hay que ir más a fondo en su reestructuración esencial. Bien, a quienes nos sintonizan pueden enviar sus comentarios a las cuentas de @SPA de Panamá y @EcoTV Panamá con el hashtag Coloquio Presidencial. Es momento de ir a un corte comercial. Al regresar conoceremos más sobre las propuestas de la candidata y tendrán la oportunidad de contestar a estas interrogantes en la bancada de la candidata Ana Matilde Gómez. Ya volvemos, esto es Coloquio Presidencial. Estamos de regreso con Coloquio Presidencial. Continuamos con el debate y la premisa: ¿consideras que el plan de gobierno de Ana Matilde Gómez responde a los retos y necesidades que actualmente enfrentan los jóvenes en Panamá? Tiene la palabra la bancada de la candidata para poder responder los cuestionamientos que quedaron antes de la pausa comercial. Adelante, tienen 7 minutos. Con respecto al 6%, si bien está en la ley, el elemento diferenciador de nuestra propuesta es que hasta ahora ninguno de los partidos políticos que nos ha gobernado ha cumplido con ello. No le han otorgado a la educación, a la cultura y al deporte juntos más del 3.2% del Producto Interno Bruto. Por supuesto, como usted bien dijo, todo se va prácticamente en funcionamiento y muy poco a inversión. Por eso tenemos todavía escuelas rancho, escuelas multigrado y escuelas telebásicas, que hay que eliminarlas porque esas acentúan la desigualdad. Porque cuando los jóvenes que han estado en escuelas rancho, multigrado, telebásicas, se tratan de insertar en las universidades o vienen a Panamá,
a la capital, se dan cuenta de la gran desigualdad. El tema es respetarlo, cumplirlo y a partir de allí proponerse metas nuevas. El tema de la reforma administrativa, la educación para que tenga calidad, tiene que ser pertinente, relevante, eficiente, efectiva y por supuesto tiene que haber equidad. Estamos acogiendo los compromisos del Pacto por la Educación, o sea, el Compromiso Nacional de la Educación y sobre todo dotar de recursos a su ente fiscalizador, el Consejo Permanente Multisectorial, como un mecanismo de seguimiento. Porque entendemos perfectamente que las reformas, y ahí están planteadas en la propuesta, tal vez usted no las pudo abarcar, no las pudo ver, están allí, es carrera docente, carrera administrativa para todo lo que es la parte administrativa del ministerio, porque así es como se va a despolitizar. La eliminación de las ternas. Las ternas han sido utilizadas históricamente para la manipulación política de los nombramientos. Y por supuesto que estamos planteando la reforma educativa tiene que incluir la innovación. Tenemos que apostar por la investigación y por el desarrollo. No podemos inventarnos cuando ya llegan a la universidad jóvenes que les guste la ciencia, la matemática y que quieran ser ingenieros. Tenemos que trabajar desde los parvularios. Por eso es que nuestra apuesta es a conseguir con la reforma constitucional la verdadera gratuidad y obligatoriedad por 14 años en el sistema. En materia de educación sexual y reproductiva, eso ni siquiera es negociable. Esto lo que significa es que tenemos que hacer los grandes consensos con la triada educativa, padres, educadores, o sea, el sistema y también los jóvenes, para poder que de acuerdo a su edad, cada estudiante reciba la información que corresponde a su tramo etario para su propio desarrollo. Pero no lo podemos dejar de lado porque es una realidad que nos está enrostrando, que cada niña que se embaraza, cada joven que embaraza, realmente está repitiendo el círculo de la pobreza. Y con respecto a la delincuencia, tal como le dije, tal vez no me escuchó, una de las concesiones más humillantes que hacemos es que 6 de cada 10 panameños abandonan la escuela. Al abandonar la escuela, del fracaso escolar a la deserción escolar, al pandillerismo hay solo un paso, porque son definitivamente la mano de obra más barata que el crimen organizado y que la delincuencia común recoge en nuestros barrios por estar precisamente fuera del sistema escolar. ¿Chantal? Por otra parte, y más que nada como joven, a mí me preocupa mucho el tema de deserción escolar, más que nada porque, como bien dice la candidata Ana Matilde Gómez, esto involucra más que nada y incrementa el tema de la pobreza y la inseguridad en la ciudadanía. Pero lo que más hay que rescatar es el tema de la falta de conciencia en la población para que pueda entender la capacidad y la problemática que está teniendo la sociedad panameña con el tema de la deserción escolar. Por otra parte, y muy importante, el tema del alfabetismo, que en Panamá está causando mucho ruido, más que nada porque realmente eso no se escucha solamente en las comarcas. Aquí en la ciudad de Panamá no hay que irse muy lejos para poder entender que esto es grave. ¿Cómo es posible que podamos encontrar gente que diga, oye, cuál es la diferencia entre una Z y una S? Eso es grave, hay que empezar a erradicar eso porque realmente un joven con educación es un joven potencial, emprendedor, que puede alcanzar todo lo que él desea y que quiere lograr. Por eso es que esta parte para mí personalmente es importante, hay que rescatarlo, hay que reformar. Y como bien habían comentado, realmente en las instituciones de nosotros son totalmente tradicionales y hay que empezar a rescatar esa parte de las instituciones. Cada día que la República de Panamá pasa sin educación integral en sexualidad es un día que se embarazan jóvenes, es un día en el cual las infecciones de transmisión sexual toman terreno, que el VIH toma terreno, que todo el abanico de las infecciones de transmisión sexual toman terreno. Aquí en Panamá tendemos a medir la sexualidad o la educación sexual solamente por el indicador de los embarazos, pero ese no es el único indicador. Ese es simplemente la punta del iceberg. El embarazo adolescente es la parte visible. La parte invisible es la parte de las infecciones de transmisión sexual, que además también representan una carga para el sistema de salud a largo plazo. Entonces, la educación integral en sexualidad no es un tema negociable. Es necesaria y es necesaria ya. Ni siquiera deberíamos estar hablando del tema. Por supuesto, insistimos, en la triada educativa es importante involucrar a los padres, pero allí donde no hay presencia de hogar, allí donde hay algún tipo de déficit funcional, el Estado tiene que estar y en sus políticas públicas de salud transversalmente tienen que combinarse con los temas educativos para que pueda llegar a cada joven en las escuelas o en los centros de salud la información necesaria para que puedan tomar control de sus vidas,
caminando de la mano, por supuesto, en primer lugar con sus padres, con la familia y en segundo lugar el Estado para que llene ese vacío. Bien, ahora es el turno de la bancada de los jóvenes de ASPADE. Tienen 4 minutos. Adelante. Gracias, Caroline. Me parece importante, diputada, que enfoquemos este siguiente bloque en las preocupaciones que tiene día a día los jóvenes que hoy nos están viendo. Preocupaciones, candidata, como salir a un mercado laboral donde hay 60.500 jóvenes desempleados, que constituyen más del 12% del desempleo juvenil de la población económicamente activa. Comparándolo al resto de tasas de desempleo en el país, que ni siquiera la general llega a un 6%, comprobamos que los jóvenes estamos más de doblemente expuestos al desempleo en este país. Dejando eso claro y analizando directamente las propuestas que aquí la diputada nos presentó, me temo la falta de factibilidad en algunas y de congruencia en las otras, pero vamos por partes. La primera nos habla de unos profesionales aprendices, donde la candidata nos dice que nos va a emplear a todos y cada uno de los 22.000 a 23.000 jóvenes que nos graduamos de la universidad anualmente, con un salario de $800 y que va a tener un recargo presupuestario de únicamente 144 millones en la planilla del Estado. Primero, me preocupa, candidata, que no estamos hablando en ningún momento de ningún tipo de estudio para ver dónde nos están faltando talentos, analizando qué son los profesionales que estamos graduando de nuestras universidades y cómo los estamos acoplando a trabajar en el gobierno y que no se desperdicien sus talentos. Segundo, me preocupa también y de manera importante un tema que la misma candidata se ha encargado de criticar, que es la sobrepoblación o el recargo y la necesidad de depuración de la planilla del Estado, y estamos agregándole 22.000 trabajos anuales para que al final del plan de gobierno recarguemos una planilla que hoy ya tiene más de 230.000 funcionarios y que a la final va a terminar con más de 330, 340. El déficit presupuestario no lo explica de ninguna manera. Segundo, hablamos del Programa Nacional para la Generación de Empleo, donde la diputada dice que nos va a entregar 20.000 becas, que va a costear la mitad del Estado y que va a costear la empresa privada la otra mitad, y tampoco nos dice enfocadas principalmente a las áreas industriales y agrícolas. Que dejemos de lado que son las áreas que en el año pierden más número de empleos por automatización de procesos y por nuevas tecnologías, pero realmente lo que me preocupa acá, candidata, es que no veo cómo se diferencia del programa ProJoven que hoy mismo impulsa el Ministerio de Trabajo, programa que literalmente se encarga de colocar a las personas que no están capacitadas de ninguna manera dentro de un ambiente laboral público, y la única diferencia que encontramos es que el programa ProJoven es únicamente por 3 meses y aquí lo que se está planteando es recargar la planilla estatal en un 50%, añadido a los profesionales aprendices 20.000 capacitaciones más. Entonces me gustaría que esclareciéramos cómo diferenciamos estas dos propuestas. Y tercero, candidata, me preocupa de manera importante en el tema laboral el tema del desempleo informal. Y me preocupa como persona que aporta hoy en día a la Caja del Seguro Social y que hoy en día está esperando una jubilación, que una de nuestras medidas para reducir el empleo informal sea simplemente traer más personas dentro del sistema, que aporten menos y que a la larga, cuando lleguemos todos a la época de jubilación, todos reciban lo mismo de un sistema que hoy en día ya se encuentra, digamos, sobrecargado o con falta de financiamiento. Muchas gracias. Bien, es momento de la segunda pausa. Al regresar tendremos más de Coloquio Presidencial y será el turno de la bancada de la candidata Ana Matilde Gómez. Ya volvemos. Seguimos con Coloquio Presidencial, el espacio donde los jóvenes debaten las propuestas de los aspirantes presidenciales sobre la juventud. Tiene la palabra la bancada de la candidata Ana Matilde Gómez. Cuenta con 7 minutos. Adelante. Gracias. En primer lugar, permítame aclararle que lo que usted tiene enfrente es una propuesta electoral que no es lo mismo que el plan de gobierno.
El plan de gobierno se desarrolla a partir de las premisas que están planteadas en la propuesta. Dicho esto, el programa nuestro sí contempla la posibilidad de la evaluación de los talentos, porque nosotros estamos planteando también retomar la planificación en el país. Hace varios años, los gobiernos que hemos tenido de los distintos partidos políticos decidieron eliminar el Ministerio de Planificación. Nuestra propuesta es transformar el Ministerio de Planificación y el MEF en Planificación y Finanzas Públicas, para poder determinar cuáles son precisamente esos trabajos que se van a estar generando en los próximos años de cara al país que queremos. La propuesta nuestra no va a ser una carga para el Seguro Social, porque estos jóvenes que estamos proponiendo contratar son aquellos que tienen menos de 35 años y que no están dentro del sistema. Son aquellos que no aportan nada al sistema hoy. La posibilidad es que con una cuota especial ellos puedan entrar al sistema para ser luego emprendedores y, siendo sujetos de créditos, puedan convertirse en sus propios cuentapropistas. El tema de los profesionales aprendices es por un año y no recarga la planilla, porque definitivamente cuando hemos propuesto que se va a depurar toda esa cantidad de planillas brujas, todo ese poco de nombramientos en todas las instituciones, empezando por la Asamblea, que no da cuenta de nada de lo que se nombra allí, allí hay un excedente. Además, este no es un país que tiene pobreza en términos de ingresos o del Producto Interno Bruto. Tenemos un Producto Interno Bruto de 64.000 millones de dólares, un presupuesto para el último año de 24.000 millones de dólares. El canal, nada más el año pasado, nos dio 1.700 millones en excedente. El dinero está allí, pero está mal distribuido. El problema en Panamá no es de generación de riqueza, el problema en Panamá es de distribución de la riqueza, y eso es lo que tenemos que corregir. Por lo tanto, si el mayor desempleo, que no es como usted señala, el desempleo informal, nos estamos refiriendo es al empleo informal. Son más de 40% lo que está marcando de gente que está haciendo algo para sobrevivir. ¿Y por qué apostamos al tema de la agroindustria? ¿Por qué apostamos al tema del sector agropecuario? Porque allí tenemos 275.000 personas, más sus familias, que ahí tiene que haber una derrama, cuyo Producto Interno Bruto solamente es de $3.000 al año. O sea que ahí hay mucha gente, es el que más emplea, pero el que menos impacta al Producto Interno Bruto, precisamente por las políticas públicas. Así que tenemos mucha gente en el sector haciendo algo para seguir siendo pobre. Eso lo tenemos que erradicar. Esa es nuestra propuesta, y es nuestra propuesta concreta, que viene de la mano con toda la reestructuración de la administración pública a partir de eliminar gasto suntuoso, viajes superfluos, todo gasto innecesario, toda esa cantidad que se va en viajes, toda esa cantidad de incluso millas que nadie sabe dónde están quedando, de compras directas de pasajes sabiendo viajes desde hace un año, que todo esto es un uso ineficiente. Lo que estamos proponiendo es poner orden en el país con una administración pública ordenada que permita identificar dónde están todos esos recursos de los cuales vengo hablando. Chantal. Lo más importante de todo esto es que nosotros también queremos erradicar, o más que nada, perdón, implementar el tema de la formación profesional. En Panamá no se cuenta con esta plataforma, y más que nada porque nosotros no tenemos las herramientas de poder entonces cómo ingresar a ese empleo, más que nada para tener los ingresos necesarios y no caer entonces en una pobreza o caer entonces en la mal información. Lo importante de todo esto es que tenemos que empezar a construir, y como bien dijo la candidata, poner orden al país. Ahorita, cada cosa que usted ve, cada cosa que usted se implementa, se investiga, está mal hecho. Lo importante de esto es que nosotros como jóvenes tenemos que empezar a informarnos, empezar a investigar y buscar la razón de ser. Realmente el Panamá tiene todas las herramientas posibles para poder alcanzar nuestras propuestas, que no están más que nada enfocadas en poner orden, en poner veracidad en tema de las propuestas juvenil que tenemos actualmente en la mesa. Lo importante de esto es poder erradicar todas estas falencias que nos tienen como problemas a nosotros como jóvenes, y no nos da la oportunidad de poder ser esa generación alcanzable y de poder tener oportunidades laborables en todo el sentido de la palabra y a nivel nacional. Panamá es el país de las contradicciones. Nosotros planificamos nuestras vidas, planificamos nuestra familia, planificamos nuestros estudios, pero no planificamos en el Estado.
Después de la invasión, aquí en Panamá se dejó de planificar. Cada gobierno que llega, llega con un librito nuevo. Cada gobierno que llega, llega a inventar cosas nuevas. Cada gobierno que llega viene a quitar o a poner cosas que ya han puesto otros o que han quitado otros. El problema central del desempleo aquí en Panamá es un problema de inserción laboral y nosotros estamos planteando la inserción de esos jóvenes profesionales que hoy día están haciendo cosas para sobrevivir, como lo dice la candidata, y no están ejerciendo sus carreras o no están estudiando lo que ellos quisieran estudiar. Entonces, la planificación es lo que nos va a dar la oportunidad de insertar los laborales, los profesionales que el Estado necesita. En el tema del seguro social tenemos una propuesta concreta y la tenemos por escrito, que no incluye ni aumento de la edad de jubilación, no incluye aumento de cuotas y no incluye tampoco bajar el pago de las pensiones. Hemos propuesto, sí, que tenemos que revisar el plan y lo vamos a poner en un gran consenso nacional, porque definitivamente el programa que tiene problemas es el programa de invalidez, vejez y muerte, pero el programa, el subsistema mixto, tiene ahorita mismo dinero y estamos planteando que puede haber un préstamo de ese subsistema al sistema solidario para reflotar el programa de invalidez, vejez y muerte. Nosotros tenemos una propuesta concreta, la tenemos por escrito y estamos listos para sustentarla. Esos jóvenes que estamos proponiendo tengan una cuota diferenciada, en este momento no aportan nada al sistema, por lo tanto, eso sería una ganancia. Tienen la palabra los jóvenes de ASPADE, cuentan con 4 minutos. Adelante. Gracias, Carolyn, y buenas noches. Ahora quisiéramos tocar otro de los retos que mencionan sus lineamientos, que nosotros sentimos que no se están cubriendo satisfactoriamente, que es el del emprendimiento y la innovación. Estos dos han sido la esperanza y la salvación de millones de jóvenes en países como Irlanda, Islandia, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, mejorándoles directa o indirectamente aspectos como el nivel económico, el empleo, la salud, el nivel social y el bienestar en general. Para impulsar el emprendimiento y la innovación, especialmente en el tema de emprendimiento, sus lineamientos sugieren aumentar el presupuesto del SENACID y el AMPIME para el financiamiento del emprendimiento juvenil innovador. El problema es que estas dos sugerencias ya existen desde hace tiempo. Entonces, ¿cómo podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo las mismas cosas? Yo pienso que por lo menos por este lado, este no sería un Panamá diferente. Y prueba de que estos programas por sí solos no impulsarán el emprendimiento y la innovación es que desde hace varios años hemos estado empeorando escandalosamente en índices de hacer negocio a nivel mundial y en libertad económica. Y también para agregar, el equipo de usted sería bueno que revisara los puntos que estamos deficientes como país en esos índices, porque no tienen mucho que ver en todos los aspectos con los problemas que usted está proponiendo y las soluciones, y mucho menos para la juventud. Entonces, en lugar de darle a instituciones del gobierno como el SENACID y AMPIME el rol de el salvador del problema del emprendimiento, es mejor entender de que existen varios participantes involucrados responsables para que el emprendimiento florezca de manera sostenible y eficiente, y el gobierno solo es uno de los participantes. En lugar de gastar dinero sin sentido, como sugiere el plan en algunos de los puntos de sus lineamientos, hay que mejorar el marco regulador de los incentivos y crear legislaciones más amigables para el emprendimiento. Entonces ahora fuera del gobierno, hay que tener en sintonía las oportunidades del mercado local y saber explotarlas. Hay que tener capital humano preparado. Y aquí unimos los dos primeros puntos que hemos hablado del debate, que es el empleo y la educación. Vamos a necesitar emprendedores y empleados preparados para los retos que tendremos en el presente, pero también el futuro. La mayoría de los jóvenes seguiremos en el mercado dentro de 30, 40 años. Y nos preocupa que el plan de inserción laboral sean en temas especialmente en agricultura y la industria, los dos sectores que más se van a automatizar en el futuro. Entonces, dejando el capital humano, también tenemos otras partes como el sector financiero privado. Hay que saber cómo incorporarlos en este proyecto y también ver cómo ellos se van a poder beneficiar. Entonces, se necesita una red de soportes externos. También, aparte de los mencionados, como infraestructura, apoyos de ONGs, técnicos, en fin, todo esto en tema de emprendimiento e innovación es toda una orquesta que hay que dirigir. Y el gobierno solamente puede ser
uno de los dirigentes de la orquesta, no el que quiera tocar todos los instrumentos. Este reto es tan grande que nosotros sentimos que las propuestas en el tema de emprendimiento no van a mejorar este reto, y pensar lo contrario es esperar material literario para la crónica de un desastre anunciado. ¿Cedo mi palabra? Diputada, en el tiempo que nos queda, precisamente eso es lo que me preocupa, diputada, que a falta de planificación igual nos esté asegurando a 22.000 a 23.000 estudiantes que nos van a emplear todos los años en el gobierno. Viendo aquí los planes, veo que el que expira después de un año es el de la capacitación laboral, pero el de los empleos fijos no. Bueno, a quienes nos sintonizan pueden enviar sus comentarios a las cuentas de @aspadepanamá y @ecotvpanamá con el hashtag coloquio presidencial. Es momento de ir a un corte comercial y al regresar conoceremos más sobre las propuestas y también serán las conclusiones de este primer coloquio presidencial. Ya volvemos. Estamos de vuelta para la última parte del programa y vamos a escuchar las intervenciones finales de las bancadas. Como son la parte de las conclusiones, vamos a iniciar primero con los representantes de ASPADE, que van a contar con 4 minutos y después serán las conclusiones por parte de la bancada de la candidata Ana Matilde Gómez. Iniciamos con ASPADE, tienen 4 minutos, adelante. La juventud de hoy es una generación afortunada. Somos la primera generación en mucho tiempo que no hemos sufrido ninguna guerra. No vivimos ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, tampoco la Guerra Fría. Ninguno sufrió la cruel dictadura militar panameña y prácticamente ningún joven estaba vivo hoy durante la invasión. Hemos vivido toda nuestra vida en paz y en democracia. Sin embargo, esta realidad no quita que aún hay necesidades y retos que debemos afrontar. Nuestra bancada hoy en este debate ha mencionado varios puntos relevantes de los lineamientos de la diputada en tema de educación, inserción laboral y emprendimiento. Y sentimos que estos no satisfacen las necesidades y retos de la juventud. Tampoco consideramos que las respuestas durante el debate resuelven del todo nuestros argumentos. Y fuera de los problemas técnicos de las propuestas, que es lo que hemos estado hablando, nos preocupa mucho la viabilidad económica de estas. Solo sus propuestas a la juventud requerirán casi 2.000 millones de dólares adicionales por año. Eso es tanto dinero el que se necesita, que equivale a la construcción de más de 13 puentes centenarios por año. Entonces no vaya a ser de que muchas de estas sean propuestas vacías. Y sí nos gustaría que nos detallara este punto, especialmente si va a dar la respuesta que dan todos los candidatos, que el dinero va a salir de la corrupción, un poco más detallado. Entonces alentamos a la candidata que replantee alguna de las propuestas que hemos examinado. Claramente no van a ser fáciles, porque muchas de estas no son populistas y traerán un costo político. Pero debe saber que somos la generación más informada de la historia de la humanidad. Tenemos mejor que ninguna otra generación el registro de los errores de nuestros abuelos, el registro de los errores de nuestros padres, y lo tenemos aquí, en la palma de nuestra mano. Así que le exigiremos a usted y a todos los funcionarios públicos que cada vez más impulsen buena política, en vez de seguir haciendo solamente buena política. Cedo mi palabra. Estamos muy preocupados, señora candidata, porque creemos que debemos ordenar los lineamientos aquí planteados. No han habido propuestas concretas en cuanto a cómo vamos a mejorar la gestión administrativa del Ministerio de Educación. Ni siquiera hemos tocado el tema de la calidad de educación, que tiene mucho que ver con la preparación docente, y lo mencionamos porque los actuales jóvenes empresarios estamos preocupados, ya que en 20 años, en 15 años, si no se resuelven los problemas latentes y presentes de la educación, vamos a no tener el recurso humano requerido para tener el desarrollo como país que soñamos. Cedo mi palabra. Bien, diputada, a manera de conclusión, como representante de la juventud, la verdad yo lo que me temo es que nos presenten este tipo de propuestas, que usted bien dijo, son propuestas electorales no completamente definidas, para que tomemos una decisión y nos prometan cosas que no nos puedan cumplir. Que nos prometan que todos los productores de cines, veterinario, operadores logísticos, cualquier persona que sea que curse una carrera profesional va a ser empleada por el gobierno sin ningún tipo de estudio.
Me temo también que la solución de la diputada acerca de solucionar los problemas o desafíos que tiene la juventud sean más instituciones, como la creación del Instituto de la Juventud, sea más presupuesto, sea recargar más la planilla gubernamental, todo lo que ha ido funcionando a lo largo de la historia. Entonces, me temo, diputada, que no veo acá, en las propuestas que hemos valorado y lo que hemos discutido en este debate, el Panamá diferente del que nos está hablando. No veo, diputada, que hayamos tocado algo concreto en cómo vamos a sacar a los niños de las calles y que dejen de consumir y comprar drogas. No veo cómo estamos atendiendo el problema de la primera vivienda ni del acceso al... Bueno, es momento de escuchar el cierre y las conclusiones de la bancada de la candidata a la presidencia, Ana Matilde Gómez. Tienen 7 minutos para esta conclusión. Adelante. Gracias. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Definitivamente la propuesta, tal como lo plantea el punto 4, señala que los profesionales aprendices serán por un periodo de 1 año con un impacto de 144 millones. ¿Por qué? Y el dinero está allí. ¿Por qué? Porque la idea no es que todos vengan al gobierno, son aquellos que no logran insertarse porque no tienen una propuesta salarial superior a los 800. Y esa es la idea, convertirlos en sujetos de crédito. Hay una relación directa entre el empleo, el salario que se gana y la posibilidad de ser sujeto de crédito. ¿Por qué el acompañamiento para el emprendimiento a través de Senacity y de AMPYME? Porque son instituciones que ya están y hay que ponerlas a funcionar al servicio del emprendimiento. Por supuesto, despolitizándolas, porque lo que ocurre es que aunque están allí, no están rindiendo el fruto que se requiere. Pero no se olvide usted también, compañero de la otra bancada, que la propuesta nuestra integral es la reforma del Estado panameño a partir de la constituyente, porque aun cuando en la Constitución no están todos los males, tampoco están definido el marco lógico para el desarrollo del país hacia el que vamos, que es ya en el siglo XXI. Tenemos en esa Constitución estructuras del siglo XIX, tenemos herramientas del siglo XX en esa Constitución y no hay un solo artículo que tenga la palabra innovación. De hecho, la Ley Orgánica de Educación, para poder tener una plataforma tecnológica, amerita una reforma y es lo que hemos presentado recientemente junto al grupo de Ayudinga y Jóvenes Unidos por el Diálogo para transformar esa educación. En el tema administrativo, por supuesto que la reforma que planteamos lo toca, el COPEME lo tiene, la reforma administrativa está allí, la carrera docente es reforma administrativa, la carrera administrativa dentro de la propia institución es reforma administrativa. Buscar la pertinencia, la relevancia, la eficiencia, la eficacia para que haya equidad en la educación es la reforma de la calidad de la educación. Claro que entendemos que el mundo al que ustedes se enfrentan, en el que ustedes quieren insertarse, ya está hablando de los startups, del fintech, está hablando del Bitcoin, está hablando del blockchain, y eso es lo que les estoy diciendo. Como está nuestra educación no avanza, la Constitución no permite ninguno de esos desarrollos. Entonces, claro que quiero que a través de AMPYME y de Senacity salgamos a buscar esos business angels que se necesitan para que ustedes puedan ser sus propios emprendedores. No todos tienen que ser empleados, claro que no, pero hay que educarlos para el emprendimiento y esa es la propuesta y eso es lo que tiene esta propuesta electoral que solamente da los lineamientos de ese plan de gobierno que estamos ofreciendo desarrollar. El dinero está allí, hay que reorientarlo. No es crear más burocracia, es hacer eficiente la burocracia estatal. Y por supuesto que lo vamos a poder redefinir a partir de un gobierno que combata frontalmente la corrupción, que respete la dignidad del ser humano, que entienda la educación para la transformación de las vidas. Si con lo que educamos no transformamos tu vida, no estamos educando, no estamos haciendo absolutamente nada. Pero también es importante, y ustedes no lo han tocado y me sorprende que como jóvenes no me lo mencionaran, es que el cambio climático es una realidad y cualquier obra, cualquier proyecto tiene que ser sustentable y sostenible en el tiempo. No podemos seguir con una política expoliadora que acabe con los recursos como si ustedes no fueran a vivir en el planeta. Y ese es el compromiso, ser responsable con un planeta en el que ustedes van a vivir más tiempo que nosotros. Además, en esos 40 años que usted plantea, ya hay autores que dicen que en 40 años muchos de nosotros vamos a ser innecesarios. La robótica se va a tragar el mundo. Así que sí hay que apostar en ese sector en donde hay más gente empleada, porque de nada sirve que en el sector agropecuario demos tecnología, demos maquinaria, ayudemos a la transformación tecnológica si no les vamos a comprar sus cosechas, porque la gente es pobre porque no vende su producto. Así que el Estado está proponiendo comprar toda esa producción y decirlo desde el momento de la siembra.
No sé si tú quieres aportar algo, René. Bueno, me gustaría aportar algo. Me llama mucho la atención también que no examinaron dentro del texto o no hicieron una observación acerca del tema. El tema de las asociaciones de estudiantes dentro de las escuelas. Nosotros vamos a garantizar que eso exista. La organización es un derecho y a los estudiantes se les está negando ese derecho. Solamente existen, hasta donde tengo entendido, 2 asociaciones. Una en el Instituto Fermín Nodó y la otra en el Instituto Nacional. El resto de los estudiantes están sin organización. Tenemos estudiantes despolitizados, desculturizados y encima en un sistema educativo estancado en el siglo XVIII. Entonces, son esos espacios de organización los que se le están negando a la juventud y luego se le están negando más espacios en el mundo laboral y luego se le están negando más espacios en los espacios de toma de decisión. Entonces, a mí me parece que la creación del Instituto de la Juventud es necesario porque nosotros tenemos que empezar a planificar a todos los niveles. Y el sector de la juventud es un sector en el cual tenemos que estudiar y tenemos que planificar. Claro que sí. Además, y adicionando lo que están diciendo mis compañeros y nuestra candidata presidencial, es que también el empoderamiento también empieza por tema de cultura y arte. Nosotros también proponemos más que nada una creación de una ley de incentivo a la economía cultural e industria creativa para que los jóvenes que así lo decidan puedan realmente vivir de su potencial creativo y empoderamiento. Y más que nada, porque esto es agregarle valor a los que estos jóvenes desean. No cortarle las alas a estos jóvenes que desean ser cantantes, que bailen ballet, que pinten, porque eso realmente es un empoderamiento en sí. Y utilizo los últimos minutos también para poder invitar a la bancada B a que nos ayuden a implementar todas las ideas que ustedes tengan para poder mejorarlas, porque no hay nada más y mucho mejor de que los jóvenes apoyemos a jóvenes, que podamos engrandecer estas propuestas para mejor hacer un bien común a nivel nacional. Además, a todos los jóvenes que nos ven en las pantallas, realmente muchísimas gracias. Ojalá nos puedan dar esta oportunidad. Definitivamente hay una relación directa entre una juventud que se educa y una sociedad que progresa. Creemos en eso firmemente y por eso valoramos enormemente sus cuestionamientos y tomamos nota de todo aquello que a ustedes todavía les inquieta. Muchas gracias por habernos escuchado y haberme permitido la oportunidad de intercambiar con ustedes estas propuestas. Gracias a ambas bancadas por sus conclusiones. Ya escuchamos las propuestas de la candidata a la presidencia Ana Matilde Gómez, también los argumentos y refutaciones de los jóvenes de la Asociación Panameña de Debate. Ahora es el turno de ustedes, votar a conciencia. Soy Carolyn Schmidt y los invito a que nos acompañen en el próximo programa para escuchar las propuestas de otro candidato presidencial dirigidas a los jóvenes panameños. Este debate fue organizado por ASPADE, el Foro Nacional de Juventudes de Partidos Políticos y EcoTV, con el apoyo del Tribunal Electoral, la Organización de Estados Iberoamericanos y ADEM. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.